aunque el tema que voy a abordar no es un tema ideal para su uso a través de un podcast como este o de un programa de radio, como son varias personas las que me han preguntado, quiero responder porque me parece muy importante y porque creo que puede ayudar a dar muchas esperanzas. Varias personas me han preguntado si es que existen alternativas, formas de promover la fertilidad en las parejas que tienen problemas de fertilidad, que sean alternativas al método de la fecundación in vitro, que como ustedes saben, la fecundación in vitro, primero, tiene un altísimo índice de error. Solamente en el 30% resulta la fecundación in vitro. Número 2, la fecundación in vitro es carísima. Y número 3, peor todavía, supone el asesinato de embriones y en consecuencia es un acto absolutamente inmoral e inaceptable para los católicos, porque el católico, la católica que participa de una fecundación in vitro está participando no de uno, sino de varios abortos simultáneos, ¿no? Los que se realizan en la retorta, en el vidrio de los bebés ya, los embriones fecundados que son eliminados, y luego la famosa, entre comillas, reducción, que significa asesinar a los niñitos que ya están en el vientre materno, que fueron implantados en exceso y que simplemente tienen que ser eliminados para que la mamá escoja tener 1, 2 o en algunos casos hasta trillizos, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decirles es que este método existe, el método es muchísimo más económico, es muchísimo más eficaz y es totalmente natural y en consecuencia cuenta con el total aval y apoyo de la Iglesia. Ojo, hay gente que pregunta ¿cuál es el método de la Iglesia para regulación natural de la natalidad? ¿Cuál es el método de la Iglesia? No, hermanitos, la Iglesia no tiene ningún método. Este método no lo inventó la Iglesia. El método Billings, por ejemplo, o el método Creighton, o el método sintotérmico, o el Hollino-Naus, son todos métodos de regulación natural de la natalidad. Y cualquiera de ellos, y cualquier otro que pueda surgir que sea un método de regulación natural de la natalidad, es un método que va a contar con el apoyo de la Iglesia mientras cuente con esos requisitos básicos que no significan alterar la naturaleza de la intimidad sexual, ¿no? Que no significa ni establecer barreras ni introducir productos químicos que impidan el embarazo y que respeten el ciclo natural y en consecuencia, respetando el ciclo natural, se mantengan siempre abiertos a la vida. En el caso de la fecundación, de formas de fertilización, existe una tecnología que es conocido como naprotecnología. Son dos sílabas separadas, na y pro. La naprotecnología, que ustedes pueden buscar en internet y que en algunos pocos países de América Latina ha avanzado, pero que puede avanzar muchísimo más en nuestros países si es que nosotros realmente nos dedicamos a reconocerla en su valor, en su bajo costo y en su total sintonía con las enseñanzas morales de la Iglesia. ¿De dónde viene el nombre naprotecnología? Viene de la contracción de dos palabras que significa natural procreation, es decir, procreación natural, ¿no? En español, en consecuencia, el nombre bien podría ser PRONA, o sea, procreación natural, pero se le conoce por sus siglas en inglés NAPRO. Esta técnica fue desarrollada, descubierta, investigada
por un importantísimo doctor de la Universidad de Creighton en Omaha, en el estado norteamericano de Nebraska, donde la Universidad de Creighton tiene un laboratorio que es uno de los más importantes centros de desarrollo, tanto de regulación natural de la natalidad como de fertilidad y de métodos de fecundidad totalmente naturales. El método NAPRO supera enormemente en éxito a la fecundación in vitro. No es invasiva, no mata embriones y utiliza simplemente el método cíclico natural de la mujer para mejorar, para incrementar sensiblemente su capacidad para acoger y atraer y nutrir al espermatozoide masculino de tal manera que se convierta en un mejor receptor y facilite enormemente la fecundación. Obviamente muchos me preguntarán, pero Alejandro, ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto requiere un cierto tratamiento, ¿no? Y por eso es que yo los aliento a dos cosas. Uno, que ustedes busquen en internet este término naprotecnología. No hay mucha literatura en español, hay algo y es bueno, pero aquellas personas que tienen la capacidad y el privilegio de leer en inglés, les sugeriría buscar en inglés Naprotechnology, porque en inglés hay muchísima más información, especialmente de este Instituto Pablo VI. Ese es el nombre que tiene el instituto en la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska. Muy próximamente estoy esperando, Dios mediante, que en la primera mitad de 2014 invite a una persona, a un experto que conoce muy bien esta técnica en México, que la conoce muy bien porque la ha aprendido del mismo, o sea, es discípulo del mismo creador de este método, para que explique cómo funciona y para que nos haga saber cómo esta alternativa es infinitamente superior al método costoso, estafador y asesino de la fecundación in vitro. Que tengas un buen día.